Pero pones el banner. Sí está el micrófono, ok, sí. Estábamos esperándolo, profesor. Sigan, sigan, por favor. Profesor, presenta JD, nuestra conferencista. Ah, mucho gusto. Yo pensé que era como una pupila mía. Mm. Pues, ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bienvenida por estos lados. Esto es tuyo. bueno, Una de estas es suya. Entonces, su merced me hace un recibido de esa vaina aquí por ahorita, acá. ahorita. Estoy curando de salud. Levanta. Haciendo maltrato. Ahora no somos los exámenes, sino los invitados los que están maltratados. Bueno, muy buenas tardes a todos otra vez. Bienvenidos al coloquio de licenciatura en física. Ustedes dirán, pero si esta es mi clase de termodinámica. Muchísimas gracias al profesor Juan Carlos Giraldo, quien ha concedido espacio de su clase de termodinámica para el desarrollo de esta charla del día de hoy en el marco del coloquio de licenciatura en física. En esa modalidad que, como él les presentó, la hemos denominado el coloquio itinerante. El coloquio itinerante pues tiene el objeto de ir a los salones, ¿no? No hacer la charla solamente en los auditorios, sino venir y visitarlos en sus clases, de manera que no se nos puedan escapar. No, mentiras, para garantizar una audiencia mínima de la charla, pero también para acercarlos a ustedes al coloquio, que se habitúen, que adquieran el hábito de presenciar estas charlas, que por supuesto están muy conectadas, estrechamente conectadas con la formación como profesores de física. El día de hoy tenemos una invitada especial, no es de la casa y por eso es más especial. Ella viene de la Universidad Antonio Nariño, es estudiante del doctorado en Ciencias de la Salud, es bioquímica, y ustedes dirán, y entonces, ¿cómo así no que esto es de licenciatura en física? Pues justamente esta tendencia actual del desarrollo de la ciencia nos ha enseñado que mantenernos interdisciplinares es realmente el camino. Y pues JD Medina de la Universidad Antonio Nariño viene a compartirnos su trabajo en relación con el uso de cannabis, ¿no? El cannabis bien usado para la síntesis verde, ¿es que se llama? Síntesis verde de nanopartículas de plata. Entonces, como es costumbre, en el coloquio recibimos a nuestros invitados con un aplauso, pues que hoy no sea la excepción. Bienvenido. Esto tengo en el bolsillo de la mano. Ok. Muy buenas tardes para todos. No pasó. No pasó. No pasó. No está pasando. Ya. En la llamada nos escuchan, la videollamada. En la videollamada nos están escuchando. ¿Te contesto? Sí, se escucha. Ok. Pero no pasa la presentación, ya puedo compartir pantalla. Entonces ya te ponemos acá. Ok. Bueno, entonces el trabajo que les voy a presentar es el uso de cannabis sativa en la síntesis verde de nanopartículas de plata. Este trabajo está hecho a base de varios colaboradores como Lourdes Cárdenas, Javier Rincón, Angélica Murillo, Joana Niño, Jaciela Maggi, Daniel Llamosa y quien les habla, JD Medina. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Salud, como les dijo el profesor César, del Grupo de Investigación Fundamental Aplicada en Materiales GFAN de la Universidad Antonio Nariño. Bueno, como contenido de nuestra agenda tenemos una introducción, objetivos, metodologías, resultados, conclusiones y agradecimientos.
Inicialmente nosotros trabajamos con bacterias. Bien sabemos que las bacterias son unicelulares procariotas, que estas están generando resistencia antimicrobiana y que esto está dado pues debido a los antibióticos. Un ejemplo de esto que tenemos es la Escherichia coli. Esta bacteria está ocasionando resistencia a antibióticos. Comúnmente se trata con cefalosporinas, que estas cefalosporinas que son como cefepime, este antibiótico es más conocido para el tratamiento de este tipo de bacterias. ¿Y qué causan estas? Están, digamos que a base de que se han generado bastantes bacteriostáticos o bactericidas, están conllevando a la disminución de la eficiencia de los fármacos y a su vez a la persistencia de infecciones. Esto está dado pues de que digamos se da tanto en la parte de personas como animales como medio ambiente. Esto genera una resistencia y una amenaza hacia la salud pública, generando así pues que los tratamientos no sean efectivos en la cuestión de resistencia antimicrobiana. La Organización Mundial de la Salud ha generado una alerta sobre la resistencia antimicrobiana y esta es dada porque se está generando alrededor de 700.000 muertes cada año. Esto es a base pues, de la resistencia antimicrobiana, ya que estos tipos de bacterias se adaptan a nuestros entornos y persisten en las superficies que nosotros diariamente estamos en contacto. Generando, como ejemplo, tenemos la Escherichia coli, una de las bacterias que es producida en aguas y que son gastrointestinales, está generando alrededor de 42 muertes, 42% de las muertes anuales al año. Estos problemas pues se asocian a que, digamos, iniciamos un tratamiento de antibióticos, nosotros como seres humanos decimos, no, ya me siento bien, entonces suspendo mi antibiótico, no cumplo con el tratamiento adecuado los 7 días que mandan los médicos y de ahí viene la resistencia al antibiótico, que genera problemas a estos microorganismos. Esto se está buscando como una alternativa de solución, ya que es una crisis, entonces los mecanismos de acción que generan estas bacterias ya han generado una autodefensa al antibiótico. ¿Qué proponemos nosotros como una alternativa novedosa a este problema que se está generando? La síntesis verde de nanopartículas de plata. ¿Qué tiene de común? Que el mecanismo que estas nanopartículas van a adquirir dentro de la bacteria es una destrucción propia de la bacteria. ¿Cómo se va a llevar a cabo eso? Por cadenas de fosforilación, por desnaturalización de proteínas y también por procesos ROS. Esto, pues digamos, las nanopartículas presenta varias propiedades que son una alta relación superficial de volumen, sus dimensiones siempre van a ser menores a un tamaño de 100 nanómetros y sus propiedades físicas que van a estar dadas por una conductividad, en química por una estabilidad y en la parte biológica por la parte antibacterial y catalítica. El cannabis siempre ha sido tratado y lo han conocido pues que es una planta que la gente la consume para otras actividades no recreativas. Nosotros, ¿qué le queremos dar de utilidad a esta planta? No manejamos la flor porque la flor es la que realmente tiene el TSH y el CBD, que es el que nosotros realmente consumimos cuando vamos a generar sustancias psicoactivas. De hecho, cuando la consumen, ustedes no están consumiendo 100% cannabis a menos de que sea bien pulverizada de la planta. Ahí es donde tienen realmente esa propiedad de psicoactividad. Son trazas las que, digamos, ustedes consumen o encuentran en el mercado. Nosotros no trabajamos con la flor, pero sí trabajamos con las hojas de la flor, con las hojas de la planta, que realmente, ¿qué hacemos? Una empresa de cannabis industrial nos las hace llegar a nosotros y nosotros les hacemos un pretratamiento a estas hojas. Estas hojas son las que implementamos en la síntesis verde. Esta planta es una planta herbácea perineada de China e India, que tiene bastantes propiedades, también a nivel industrial. Hoy en día, digamos que se les está dando una aplicación a toda la parte ambiental, de volver a retribuir, digamos, esos aspectos que hemos perdido de que solamente sea químico, sino implementar nuevamente la recuperación de estas plantas para uso ya sea medicinal o para uso industrial. En nuestros casos, entonces nos planteamos el siguiente objetivo, que era evaluar el efecto antimicrobiano de estas nanopartículas sintetizadas a través de síntesis verde, utilizando extractos acuosos de cannabis en diferentes concentraciones. ¿Con qué hacíamos este fin de evaluar las concentraciones? Las concentraciones era para mirar cómo iba a evolucionar este proceso antimicrobiano y en qué afectaba.
Entonces, tenemos una síntesis química que hicimos a comparación, donde tenemos como agente reductor el borohidruro de sodio, que va a ser colocado en nuestro ultrasonido. Posteriormente preparamos una mezcla que va a estar por nitrato de plata y SDS. El nitrato va a actuar como precursor y el SDS como dispersante. Esta mezcla va a ser goteada a 25 mililitros por minuto durante 5 minutos. Acabado ese tiempo, dejamos 1 minuto más en el ultrasonido, obteniendo así pues nuestras nanopartículas de plata. En la siguiente tenemos cómo vamos a hacer la obtención de nuestra síntesis verde. Entonces tenemos nuestras hojas secas que están dadas por la empresa de cannabis industrial, ellos nos las envían, nosotros le hacemos un tratamiento de lavado, secado a temperatura ambiente, posteriormente ya secas, las pulverizamos y obteniendo este pulverizado pesamos 1.5 gramos de este pulverizado y lo llevamos a ultrasonido con agitación mecánica. Esto lo dejamos ahí, lo implementamos ahí durante 15 minutos en 250 mililitros, obteniendo así pues nuestro extracto. Posteriormente realizamos nuestra síntesis verde. A diferencia de la síntesis química, lo único que vamos a modificar es el agente reductor. Entonces ya no vamos a implementar borohidruro de sodio, sino el extracto vegetal como agente reductor. Preparamos nuevamente nuestras soluciones de nitrato de plata y SDS y pasamos un goteo de 25 mililitros por minuto durante 5 minutos, teniendo una totalidad de 7 minutos en la elaboración de esta síntesis, obteniendo así nuestras nanopartículas de plata. Estas síntesis tuvieron una caracterización físico-química que se dio a través de microscopía de SEM, UV-Vis, absorción atómica, PETIT y RAC. Como en la parte microbiológica tenemos una nueva técnica diferente, no implementamos Kimby-Bauer, sino hicimos una técnica de agar topado. ¿En qué consistía? Nuestras nanopartículas salían en 200 partes por millón, tomábamos 25 mililitros y le agregábamos 25 mililitros de nuestro agar Müller-Hinton. Esto lo llevábamos a refrigerar durante 24 horas para que tuvieran una consistencia sólida y pudiéramos realizar unos pozos. Se realizaban 3 pozos. Estos 3 pozos se abrían con un Falcon de 50 mililitros estéril. Retirábamos esa gelatina, porque es como una gelatina, la retiramos y lo volvíamos a rellenar, pero solo de agar Müller-Hinton. Posteriormente a eso, nosotros preparábamos un inóculo de la bacteria de Escherichia coli, que fue el modelo que tomamos, a 1.5 por 10 a la 8 escala McFarland en comparación, y lo que hacíamos era una siembra masiva. ¿En qué consistía esta siembra masiva? Coger toda nuestra cajita Petri ya sólida y empezar a pasar el hisopo por todo lado. Esto, después de tenerlo ya en nuestra siembra, lo llevamos a incubación por 24 horas y nuestro resultado iba a ser leído por los aros de inhibición que iban a presentar las nanopartículas con la bacteria. Posteriormente, para confirmar esta técnica que fuera correcta, se realizó una técnica de microdilución en caldo, en la que consistía nuevamente tomar nuestro caldo, que teníamos 50 microlitros, y nuestras nanopartículas a 200 partes por millón. Colocábamos 50 microlitros de cada uno de estos compuestos y hacíamos diluciones seriadas hasta llegar de 100 a 6,25 partes por millón. Se hicieron controles de SDS, se hicieron controles de nitrato de plata solo, se hicieron controles del extracto solo y de control de crecimiento de la bacteria con solo el medio. Se preparaba el inóculo nuevamente con 1.5 por 10 a la 8 escala McFarland y se colocaban 50 microlitros, se resuspendían y posteriormente llevábamos a incubación en un shaker a 18 horas con revoluciones a 100 revoluciones por minuto. Nuevamente, pasado el tiempo, hacíamos la lectura en un lector de microplagas. Como resultados, tenemos una micrografía obtenida por C, donde mostramos los resultados obtenidos de la microscopía de las nanopartículas de plata y nuestras 3 concentraciones que manejamos. Manejamos una concentración del 0,5% de extracto vegetal, otra concentración al 1% y otra concentración al 2%. ¿Qué obtuvimos en comparación de estas 3? Que nuestras nanopartículas obtenidas a través de un método de obtención química por reducción química asistida por ultrasonidos eran muy viables. Se requería menos tiempo para sintetizar este tipo de nanopartículas, su tamaño era inferior a 50 nanómetros y mostraban una morfología estable.
A diferencia de eso, que notamos con la concentración del agente reductor, que a medida que aumentamos la concentración del agente reductor, nuestras nanopartículas van a ser más pequeñas, más estables, más uniformes, y no se van a mostrar agregaciones como se nota en la figura A de una síntesis química. Esto también nos deja visualizar que, digamos, el extracto vegetal está cumpliendo como agente reductor y es una comparación con la síntesis química. ¿Qué otro resultado hicimos? Hicimos un espectro de UV-Vis de las nanopartículas químicas, como también de las verdes, en donde se le hizo un seguimiento. El día cero que nosotros hablamos ahí es el día que nosotros sintetizamos y hicimos una evolución durante el tiempo, durante 15 días, donde se puede observar que el pico característico se encuentra en 395 nanómetros. Esto es característico pues del pico de plata presente en nuestras nanopartículas, y también vimos que en la evolución del tiempo ni su pico de absorción máximo cambia, ni su banda de ensanchamiento cambia y varía. Son constantes, lo que quiere decir que nuestras nanopartículas son estables. Con base en la síntesis verde es diferente. ¿Por qué? Porque nuestras nanopartículas en las 3 concentraciones mostraron un comportamiento distinto. Ellas sí van a aumentar su pico de absorción a través del tiempo. Se manejaron de 0 a 15 días nuevamente, pero su pico de absorción sí varía porque ellas requieren un tiempo de maduración para formar y hacer la reducción de la clorofila presente. Esa clorofila, ¿de dónde sale? Se hizo una comparación del espectro con el extracto vegetal, en donde podíamos observar que en nuestras nanopartículas de síntesis verde el 0,5% tenía una longitud de onda a 412 nanómetros, y los picos que se pueden observar del ensanchamiento vienen dados también por los picos de clorofila, que fueron encontrados en 412 y en 690. Estos picos van a ir disminuyendo a partir del segundo día, y esto se da a la oxidación debido al agente de la reducción de los nitratos de plata. Lo mismo sucedió, si bien observamos, en el 1% se vuelve otra vez a obtener el pico de 412 de las nanopartículas. En su evolución hubo otra vez un cambio en la evolución del tiempo, su pico empezó a aumentar, y esto es debido a la maduración. Nuevamente obtuvimos al 1%, se nota más explícito los puntos de clorofila, que nuevamente fueron en 614 y 412 nanómetros. En la del 2% obtuvimos la misma información anteriormente mencionada, con diferencia de que, digamos, nuestras nanopartículas empiezan a tener mayor estabilidad con nuestro agente reductor a mayor concentración. Esto que nos permite decir que nuestras nanopartículas de plata en este punto requieren un mayor tiempo de diferencia de la síntesis química, pero a su vez estas presentan mayor estabilidad a través del tiempo. Lo que quiere decir que este tipo de tecnología implementando es más ecoamigable con el medio ambiente, y que realmente no está variando una síntesis de la otra, que sus propiedades químicas son similares a pesar de que el agente reductor cambie. Y esto es debido a las propiedades que tiene la planta. Hicimos un resultado de DDX, que es una microscopía semicuantitativa. Esto nos permite determinar los iones de plata presentes, el porcentaje de plata presente en las 4 síntesis, donde podemos evidenciar que tenemos un pico de plata en cada una de ellas, que no hay compuestos diferentes entre las 4 síntesis, y que esto se debe a que se está conjugando tanto una síntesis química como una síntesis biológica, no están variando sus propiedades. ¿Qué puede pasar? Este tipo de síntesis nos puede mostrar también compuestos nitrogenados. En este compuesto no nos lo muestra, esta microscopía no la podemos visualizar, y esto es debido a que la cantidad de extracto que nosotros implementamos fue muy bajita, y que para que se vean estos compuestos nitrogenados nosotros requerimos de cantidades más grandes de extracto vegetal. Entonces por eso no se visualizan los compuestos nitrogenados. También esto se puede ver a que, digamos, los compuestos nitrogenados no se van a visualizar porque también hay una oxidación del nitrato de plata. Se hizo un resultado de Petir y Raman, donde podemos observar la transmitancia y la longitud de nuestras nanopartículas, los compuestos que están presentes químicamente en cada una de ellas. En la síntesis verde encontramos alcoholes que son relacionados a fenoles, encontramos carbonos que son derivados también de flavonoides, y en relación a la química vamos a encontrar alcoholes, aminos
y grupos carboxílicos. Esto hace una diferencia. O sea, nuestros compuestos ambos son similares, presentan moléculas muy similares, pero en lo que va a variar es en la implementación del extracto, que podemos encontrar flavonoides, cannabinoides, podemos encontrar grupos carboxílicos que son derivados de la planta y demás compuestos. En el Raman hicimos una comparación de las tres. Una fue la síntesis química, una tomamos los dos porcentajes más grandes de agente reductor que se implementaron, que fue la del 1% y la del 2%. ¿Qué encontramos de común en ellas? Las vibraciones. Las vibraciones atómicas que presentan. Las encontramos en 1000 a 1100, estas vibraciones dentro de las tres, en las que podemos observar que está presente el enlace metálico plata-plata. Esas tres vibraciones ahí presentes nos muestran a nosotros, digamos, el comportamiento estructural de nuestra nanopartícula y cómo está interactuando esta dentro del espacio, si es cúbica, si es esférica o etc. La interacción atómica que tienen estos elementos vibracionales dentro de nuestras nanopartículas. Como Agar-dopado, nuestra técnica para mostrar estos resultados de que la implementación de nuestras técnicas físico-químicas de la caracterización fueran viables y realmente sirvieran en la parte biológica, entonces realizamos tres controles. Un control negativo, que fue una caja de agar dopado a 50 partes por millón, un control positivo, que es el crecimiento de nuestra bacteria en agar melenchita, y otro de agar solamente. En nuestra prueba tenemos entonces la síntesis química, muestra los aros de inhibición tanto en nanopartículas de 50 hasta las de 12,5 partes por millón, si los pueden observar. Son unos aros muy chiquitos. ¿Por qué? Porque nuestra caja está dopada y lo que nosotros queríamos era que los tres huequitos que nosotros abrimos y rellenamos de solamente agar, ahí era donde tenía que crecer la bacteria. Del resto de la caja, las nanopartículas tenían que mostrar efecto antimicrobiano. No podía crecer absolutamente nada. Por eso se ve un efecto de difusión y inhibición de las nanopartículas. ¿Qué nos deja ver esto? Que digamos nuestras nanopartículas presentan inhibición de 50 partes por millón a 12,5 partes por millón y que hay un crecimiento después de 6,25 partes por millón a concentraciones menores. También se hizo lo mismo con nuestra síntesis verde, donde mostró mejores resultados que la química. No muestra unos aros, porque no hubo crecimiento, las nanopartículas de síntesis verde no dejaron que hubiera un crecimiento bacteriano diminuto, si fue muy pequeño, entre 50 a 12,25, mostrando pues que nuestra concentración más alta es bastante efectiva y no hubo crecimiento. A concentraciones menores de 6,25 mostramos un crecimiento absoluto que se pueden notar las trazas del crecimiento masivo. ¿Qué hicimos para confirmar estos resultados? Nosotros implementamos la técnica de MIC. La MIC hicimos una comparación tanto de síntesis química como biológica con la concentración más alta del porcentaje, que fue al 2% del extracto vegetal, donde podemos observar que en 8 días a 15 días hay una variación, que hay una evolución de nuestras nanopartículas en síntesis verde, donde podemos observar que la concentración de inhibición para síntesis química está en 25 partes por millón con un 22% de viabilidad. Mientras que para síntesis verde tenemos un porcentaje biocida a 50 partes por millón. Y esto está dado a que tenemos un porcentaje de viabilidad de 0,2%, lo que muestra mejores resultados en la síntesis biológica. También se hicieron y se compararon las tres síntesis en comparación de 8 a 15 días, donde podemos concluir que, digamos, nuestra concentración mínima se mantiene en 25 partes por millón dentro de las tres, pero su concentración biocida está en 50 partes por millón. Como podemos observar aquí en el gráfico B, entonces se puede ver que, digamos, la concentración de mayor, que es de 1,2, entonces nos muestra una inhibición del 3%, lo que son resultados bastante prometedores para este tipo que estamos de problemática solucionando. Y aparte, pues su concentración mínima es 25, que tuvo una capacidad del 13% de viabilidad celular. Entonces es bastante prometedor nuestros resultados para así concluir y decir que nuestra técnica de método
asistida de reducción química por ultrasonidos, es bastante viable, es bastante rentable, debido a que no requiere tanto tiempo, su proceso es mucho más rápido y mucho más sencillo de fabricar este tipo de nanopartículas. Nuestros resultados que muestran que son prometedores para hacer agentes antimicrobianos, poder disminuir la resistencia antimicrobiana, porque sabemos que entre más pequeñas sean, se van a difundir dentro de la membrana celular. Y que pues a la variación del tiempo, nuestras nanopartículas verdes son aún más eficientes que una química, porque mantienen su estabilidad, evolucionan con mucho más fuerza, y que le podemos dar una alternativa a la implementación de esta planta, que es considerada no apta para ciertas cosas. Entonces le estamos dando un nuevo punto de vista, una nueva característica, un nuevo enfoque, para que la gente lo mire desde otra perspectiva y no siempre lo mire como un concepto malo, de que tú me vas a drogar o algo por el estilo. No. Aquí lo que estamos haciendo es generando una rentabilidad dentro de esta planta de un desecho que están generando. ¿Qué viene después de esto? Pues nosotros ya observamos que nuestras nanopartículas son bastante estables y que, digamos, son bactericidas. Nuestro siguiente paso a hacer con esto es implementar la fibra del cáñamo de cannabis como medio filtrante para aguas en la disminución de carga bacteriana. Ese es nuestro paso a seguir, eso es lo que estamos evaluando, estamos impregnando todas estas nanopartículas que ya comprobamos de que son eficientes en la parte antimicrobiológica y que nos van a ayudar en su eficiencia y disminuir esta problemática. La problemática que realmente nosotros queremos atacar es la carga bacteriana en aguas, y eso lo vamos a hacer a través de estas nanopartículas sintetizadas por química verde, y a la vez implementando otra parte del cáñamo, que es la planta de cannabis. Con eso mismo vamos a elaborar una membrana filtrante para la disminución. Esto se hizo a través del grupo de GIFAN de la Universidad Antonio Nariño, ICE y Cannabis Industrial, que son los que están apoyando el patrocinio de esta investigación. Esta publicación ya se encuentra está sometida a Plesnacin, que no demora en salir su DOI para la publicación ya, como tal. Y muchas gracias. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Una pregunta obligada. No, es que un problema con la cámara y no ha salido tú que eres la protagonista. Lo que para manejar acá, pues tenía que salirme de la diapositiva. Y como tenías tantas animaciones, yo dije, No, yo le dije al profe que extraía muchísimo. Ya está, ya está. Bueno, qué pena es que tenemos por acá inconvenientes con la tecnología. Damos paso, por supuesto, a las preguntas, solo que tenemos que molestarlos con acercarse al micrófono porque no queda en la grabación. Y bueno, está bien, profesor. Y luego acá por acá pidieron la pregunta. Profesor Nelson Forero, la pregunta. Sí. Dale, dale. La primera, pues, hoy en día pues, ya se han venido utilizando diversidad de plantas para muchas aplicaciones. Y la pregunta obligada es si además de cannabis han hecho los mismos ensayos con otras plantas. A ver, perdona, es que me toca repetir la pregunta. El profesor pregunta si además de cannabis han utilizado otras plantas, entonces me toca repetirlo, si no, no queda grabado. Sí, se han utilizado también
No solo plantas, sino también hemos utilizado extractos de guanábana, extractos de guayaba, se ha implementado algas, también estamos haciendo nanopartículas a base de algas para tratamiento de cáncer, estamos haciendo nanopartículas también con otra fruta, arazá, también estamos utilizando tanto la pulpa como la cáscara para mirar sus propiedades, en qué afectan y qué difieren. Estamos utilizando no solo nanopartículas de plata, sino las estamos implementando en nanopartículas de oro, nanopartículas de cobre y combinación oro, plata y cobre. 3 metales en junto para el tratamiento también de descarga bacteriana, tratamiento para cáncer y tratamiento para reducción de colorantes en aguas. Complemento entonces ahora, pues de aquí, digamos, de todas este tipo de plantas que trabajamos, bueno, nosotros, por ejemplo, con el profesor César, de alguna manera estamos en un proyecto en el cual también estamos utilizando, por ejemplo, y esto es como un mensaje para los que están aquí conectados, que se pueden utilizar, por ejemplo, las muchas otras, de muchos productos, ya que se muchas aplicaciones. Entonces, se podría decir que nada en este momento se puede decir que se desperdicia o se puede utilizar. ¿Puedes completar? Claro que sí. Digamos, lo fundamental que nosotros queremos es ahorita acoger todo este tipo. Nosotros estamos desperdiciando lo que son las cáscaras, a veces las semillas. Nosotros que estamos haciendo reutilizar eso, dándole otro impacto hacia la parte ambiental. ¿Para qué? Para disminuir la parte química, que es lo que nos está afectando realmente a nosotros. Mostrando, digamos, las propiedades de cada planta, que muchas plantas las han olvidado y que solamente nuestros ancestros indígenas son los que las saben manejar. Entonces, nosotros que queremos implementarla en diferentes cosas. Digamos, escogimos el cannabis precisamente por eso. Todo el mundo lo veía como un uso recreativo. Cuando yo empecé a hablar de cannabis fue, mejor dicho, uy, tú nos vas a pasar agua con CBD y con TCH. No, una cosa es la flor, una cosa son sus hojas y otra cosa es su tallo. Todo tiene unas propiedades inversamente proporcionales, cada una tiene unas funciones, unas moléculas químicas, biológicas, que van a servir para diferentes eventos adversos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Coger ese extracto, digamos, decir, esas hojas las botan, nosotros démosle una utilidad, cojamos las hojas y saquemos un extracto de ahí y miremos qué funciona. Tiene. De ahí encontramos una caracterización que se hizo en HPLC, tiene bastantes funciones, no presenta CBD y TCH, se escogió también una planta que fuera muy bajita en TCH, su flor sí tiene bastante psicoactividad, pero como nosotros no la manejamos, no nos interesaba. También por eso escogimos como membrana realizarla a través del cáñamo, porque es algo de la planta que también botan. Su tallo lo botan, no funciona para nada, pero nosotros dijimos, démosle una utilidad y mostremos de que sí sirve. Y hasta el momento estamos haciendo las pruebas de impregnar estas nanopartículas en la fibra que nosotros estamos elaborando a base de ese cáñamo. Entonces le estamos dando, la idea es que la gente empiece a enriquecerse y digamos que estos desechos que la gente ve que son innecesarios, sí tienen potencial. Nosotros también trabajamos con la cáscara de banano para uno que puede generar nanopartículas ferromagnéticas para tratamiento de cáncer en medicamentos de... Hay un medicamento que utilizan para cáncer, pero se me escapa en este momento. Pero también estamos haciendo eso, nosotros trabajamos con todo este tipo. Inicialmente el laboratorio empezó a trabajar solo parte química, pero al ver que, digamos, está generando tanto residuo químico y contaminación ambiental, empezamos a elaborar ahora síntesis verde. Y las hemos venido trabajando de esta manera. Mencionaste algo del cáñamo. Dice que lo están haciendo pensando en el tema de potabilizar agua. La idea es generar un biofiltro a base del cáñamo de cannabis con nanopartículas de plata. Entonces a nosotros nos llega nuestra raíz, nuestro cáñamo, nosotros lo pulverizamos, hacemos una base de tipo papel y estamos generando senciscos, que es lo que ahorita nosotros estamos mirando, impregnando de que, digamos, el plasmón de plata, al hacerse varios lados del agua, no esté bajando, no vaya a producir citotoxicidad a las células, porque nosotros sabemos que los iones plata pueden alterar algunas cosas biológicas, entonces estamos mirando eso, esa parte. Pero eso es lo que estamos haciendo ahorita. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Nelson por sus preguntas y por supuesto a JD por las respuestas. Bueno, mi pregunta es simple. Digamos, como lo acabas de comentar, el problema también del medio ambiente es una carga que, digamos,
de todo el ciclo de consumo que se está utilizando en el cannabis ahorita, obviamente la acción del ser humano siempre va a traer una parte contaminante con respecto a la producción de algo, siempre. Digamos, ya respondiste aparte, pero ¿qué tan profunda han llegado ustedes para poder analizar la contaminación que se puede llegar a generar dado este proceso que ustedes están haciendo? O sea, ¿se puede medir, no se puede medir? ¿Qué han encontrado? La contaminación que nosotros sinceramente generemos se genera más por residuos químicos. La parte biológica nosotros no estamos generando casi residuos, todo está siendo aprovechable. Digamos, nosotros utilizamos la planta, pero de ahí digamos que nosotros estemos botando eso, no, todo lo estamos unificando una cosa con la otra para darle una rentabilidad. ¿Qué queremos nosotros? Disminuir la carga bacteriana, pero que a su vez nos funcione para disminuir parásitos, que a su vez nos funcione para ayudar a la disminución de metales pesados en aguas. ¿Sí? La idea es que le saquemos un mayor provecho. ¿Qué estoy haciendo yo solamente? Mirando solo bacterias, mirando contaminación, porque para abarcar este proyecto y mirarlo con todas las variables, pues, me falta un montón. Pero pues la idea sí, lo otro que nosotros queremos es generar un bionanosensor aquí con el profe César para mirar la viabilidad de la membrana, para más adelante mirar cuánta carga bacteriana se está recogiendo, qué tan viable es el filtro, cada cuánto toca cambiarlo. La idea de este biofiltro es que sea económico y que sea rentable y podamos llegar a partes donde el agua no tiene tratamiento. Entonces esa es la idea que nosotros queremos. Y no solamente lo estamos haciendo con cáñamo, también lo estamos funcionalizando con la parte indígena, con fique. La membrana también va a salir a base de fique, también con nanopartículas de plata. Gracias, gracias por acercarse. Acá podemos poner la silla de lo que pregunta. Buenas tardes, gracias por la charla. Tengo como para ver si me aclaras una duda y una pregunta. O sea, si me aclaras una. Y es que no entendí la parte cuando decías que si se evitaba el tiempo que establece, no sé, un doctor para consumir un antibiótico, se corta, ¿cómo afecta a que la bacteria tome inmunidad ante esa bacteria? Porque uno pensaría que si me siento bien y dejo de tomar, o sea, entre más tome el medicamento, la bacteria la va a asumir más y bueno. Y la pregunta es, mm, digamos, en el proceso de la creación de la nanopartícula de plata, eh, ¿cómo qué debo tener en cuenta en cuanto a la temperatura? Es decir, ¿necesito unas temperaturas específicas o demás? Y gracias. Bueno, para responder tu duda con los antibióticos, digamos, sí, a nosotros nos establecen un tiempo, normalmente un doctor siempre te manda 7 días. ¿Por qué te manda 7 días? Porque a partir del tercer día el antibiótico empieza a orar sobre las bacterias. Si tú lo dejas antes, previamente antes, ¿qué estás haciendo? Potencializando a que la bacteria genere un mecanismo de reacción y de defensa hacia ese antibiótico. Entonces, cuando tú lo vuelvas a tomar, ya no te va a hacer. Entonces, ¿por qué hacen los médicos? Cambiarte a otro antibiótico, uno de tercera, cuarta generación. Por eso es que uno les dice, o los médicos le dicen a uno, por favor, tómese el antibiótico los 7 días, así usted se sienta bien. ¿Por qué? Porque eso garantiza que la bacteria no va a generar un mecanismo de defensa hacia ese antibiótico. Porque si tú tú lo dejas al tercer día y apenas está orando, pues la bacteria empieza a metabolizar y ella dice, ah, no, ya lo conozco. Entonces, ¿qué va a generar? Un sistema de defensa. ¿Qué va a hacer? Jugar en contra tuya porque tu metabolismo ya no lo va a aceptar. Las bacterias se van a propagar y se van a reproducir. Entonces es por eso. Con respecto a la temperatura, sí, nosotros tenemos que tener en cuenta en el ultrasonido la amplitud. Manejamos una amplitud de 90, que son las ondas que se van a generar. Manejamos una temperatura menor a -4 grados. ¿Por qué no pueden ser superiores? Porque una temperatura más alta para nuestras nanopartículas van a ser muy grandes. Y lo que nosotros queremos es que sean muy pequeñas, menores a 50 para que puedan atravesar la membrana celular. Si son muy grandes, no la van a atravesar y no nos va a servir para poder generar la destrucción dentro de la misma bacteria. No hacer los mismos procesos que hace el antibiótico, sino generar una destrucción de la bacteria como tal. Entonces, por eso necesitamos penetrar la membrana celular. ¿Destruye la bacteria si es más bajo la temperatura?
A mayor temperatura se nos generan nanopartículas más grandes, o sea, superiores a 50 nanómetros. A menor temperatura tenemos nanopartículas más pequeñas. En nuestro caso, nuestras nanopartículas están en un promedio de 11 a 20 nanómetros. Entonces son muy pequeñas, que nos permite atravesar la membrana celular. Es por eso. ¿Sí respondí tus preguntas? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ah, hay una pregunta acá en Teams que va a leer Zaira. Dice, bajo la idea de agua potable, la filtración del que menciona ayudaría también a bajar el nivel del cloro y el cannabis en sí ayudaría para eso. El cannabis nosotros los estamos estudiando, ha presentado moléculas que son agentes bactericidas, tiene algunos compuestos la hoja que por eso es que le dimos un plus, porque sabemos que solo la plata ya funciona y eso es un agente bactericida. ¿Qué le queríamos dar? Un plus con el cannabis para aumentar este efecto y que se expandiera el efecto antimicrobiano. Entonces sí, presenta moléculas antimicrobianas y digamos que bajar el nivel del cloro, pues no, pero lo que nosotros queremos, en fin, es atacar las bacterias y lo demás. Ok, muchas gracias. Dairon, a la silla de los que preguntan. Bien, tengo dos preguntas. Si no estoy mal en la metodología, se me hizo ver que tenías microscopía de fuerza atómica, pero creo que en los resultados no lo vi, no estoy seguro. Bueno, hagamos la otra pregunta de una vez. Y la otra pregunta que tengo es la relación química que existe entre la cannabis y la síntesis química que usan en, en la agente reductor. Sí, la de microscopía de absorción atómica, bueno, no la mostré, era una tabla donde nosotros mostrábamos que nuestras nanopartículas al haber sido sintetizadas a 200 partes por millón se encontraba la misma proporción. En la síntesis química se obtuvo 199% de que sí estaba el ion plata, que era casi las 200 partes por millón. Con las demás síntesis, la síntesis del 2% se tuvo que era 145, la del 1% era 130 y la del 0,5 era 105% de iones plata que estaba presente. Esos fueron los resultados que se obtuvo, lo que comprobaba que realmente pues teníamos presencia de plata, que la disminución que también se podría estar presentando en la biosíntesis era debido al extracto vegetal. Entonces no estaba totalmente a 200 partes por millón como una química, pero que sí había presencia de iones plata presentes ahí. ¿Por qué no lo presentaste? Bueno, sí, se me olvidó, no lo presenté, pero sí lo nombré. La otra pregunta, ¿cuál era la otra pregunta? La relación química que existe entre el cannabis. Se encontraron moléculas similares en las que pudimos observar, digamos, en el fetir. Entonces, en el fetir, digamos, había presencia de enlace oxígeno, que eran de alcoholes, carbono-oxígeno, que eran derivados también de las biomoléculas que tenía tanto el cannabis como la síntesis química, porque la síntesis química pues se le aplica nitrato, borohidruro y el SDS, pues que la fórmula química lleva mucho oxígeno en el SDS como dispersante. Entonces, por eso era que, digamos, se encontraban moléculas similares, pero en lo que iba a diferir eran los fenoles en las proteínas que tenían de diferencia, porque van derivadas de la planta. Pero el resto, digamos que los alcoholes y los carbones de oxígeno sí eran iguales. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. No, señora, no la vamos a dejar ir tan pronto. Bueno, yo entiendo que entonces en ese proceso el interés como bactericida de estas nanopartículas, digamos que no es un problema el control de tamaño. El único problema es el hecho de que sean suficientemente pequeñas para que la internalización en las células se dé más eficientemente, que era lo que preguntabas tú, y entonces sea más eficiente siendo bactericida, ¿sí? O sea, aniquilando esas bacterias. Pero dentro del proceso sería posible, pensando en intereses prácticos más desde la física que de la bioquímica, sería posible tener control del tamaño y la geometría de las nanopartículas sintetizadas, es decir,
JD, yo quiero que saques un lote de nanopartículas esféricas de 50 nanómetros de diámetro, por ejemplo. ¿Eso sería posible? O si no si en ese momento no, ¿qué se requeriría? Digamos que de ser posible, si digamos nuestras nanopartículas son esféricas y ovaladas. ¿Qué da el tamaño? La temperatura, por favor. La temperatura influye muchísimo ahí. Si queremos una nanopartícula esférica, si la queremos ovalada, ese es como el proceso clave. Y la dispersión que tengamos de cada uno de los agentes que estamos utilizando. Entonces, nosotros también hemos probado nanopartículas en donde cambiamos el dispersante. Entonces, no es SS, es PBA. Entonces varía, ya no nos da tan esférica, nos da más ovalada. El tamaño varía, también varía. Nos ha variado de que, digamos, esas terminan siendo más o menos de 35 a 40 nanómetros y las que nosotros sintetizamos son de 11 a 20, entonces varía el tamaño. Entonces ahí es donde empezamos a jugar con la relación también. Y la última. Eh, ya que anunciaste un poco la perspectiva en relación con el desarrollo de este biosensor, veía yo que la forma en la que ustedes en este momento miden el efecto bactericida de las nanopartículas es viendo si hay crecimiento bacteriano, si hay una difusión, en qué mejoraría, es decir, cuál sería el elemento que agregaría el uso de un biosensor frente al método que ustedes tienen para determinar la eficiencia del efecto bactericida de las nanopartículas. Bueno, con respecto a eso, digamos que la Gardopa era una técnica semi-cuantitativa que era observable, que nosotros podíamos percibir y decir si funcionan, que fue el primer ensayo que nosotros hicimos y dijimos, bueno, si funcionaron, matamos. ¿Qué nos confirmaba en sí? La MIC. Realmente porque pues ahí teníamos ya nuestras nanopartículas en suspensión acuosa, la bacteria estaba en suspensión acuosa, ahí éramos donde íbamos a mirar si realmente la nano podía entrar, internacionalizar y realmente matar. ¿Qué fue los resultados que obtuvimos? ¿Qué podemos mejorar con el bionanosensor? Este nos va a permitir, digamos, es mirar la viabilidad y mirar la carga bacteriana con respecto a la membrana. Entonces, yo tengo mi membrana, le voy a colocar el biosensor y yo voy a empezar a pasar agua y agua y agua y agua y voy a mirar qué tanta bacteria está midiendo. Y al que tope, digamos, la membrana ya no va a funcionar. Eso es lo que queremos nosotros determinar con ese bionanosensor. ¿Qué tanta viabilidad va a tener esa membrana filtrante? Si, digamos, yo le paso 10.000 litros de agua y ya no me funciona 5.000. Entonces, ¿qué hago para yo poder optimizar de que me funcione? O si al pasarle a 10.000 me está pasando ya iones y no me está matando bacterias. Es lo que nosotros queremos mirar con ese bionanosensor. Mirar, digamos, la viabilidad de la membrana para saber en qué momento tenemos que cambiar. Entonces, no sé si tienen filtros en su casa y hay unos que son unas pepitas que traen carbón activa. Esos tienen una viabilidad. Cuando ya se empieza a poner muy amarillo, eso ya no va a servir. Entonces, tú dices, ¿qué tengo? Cambiar. Pero eso fue porque ya se hicieron estudios previos de cuánto iba a durar. Más o menos dura en promedio como 1 año. No va a durar más. Entonces, lo que nosotros queremos decir acá es lo mismo. Entonces, ¿cuánta carga bacteriana va a recibir esa membrana filtrante? Va a recibir, no sé, más de 10.000 colonias formadoras o menos de eso. Entonces, para mirar la resistencia y que el tiempo que se tiene que cambiar la membrana filtrante. Bueno, pues ya damos muchísimas gracias a JD por su excelente charla, a ustedes por habernos acompañado, habernos permitido el profesor Juan Carlos Giraldo, habernos cedido su clase, el profesor Nelson Forero que también trajo a sus estudiantes. Acaban de hacer otra pregunta, JD. Hoy es el día, de verdad que no hemos tenido tantas preguntas. Dice, está escribiendo todavía. Mientras tanto, felicitarte por el trabajo, porque pues ahí vemos una enorme cantidad de trabajo muy interesante. Felicitar también al profesor Daniel Llamosa, tu director. Y ya están terminando de escribir la pregunta. Dice, ¿y si este pesticida no matarían las bacterias relativamente buenas para el humano? ¿Y cómo sabe el pesticida qué bacteria matar? Pues realmente no manejamos un pesticida. Manejamos una elaboración de nanopartículas. ¿Qué hemos hecho nosotros? El último control que se va a hacer ya es con cepas totalmente biológicas. Estos son solo modelos.
pero la cepa E. coli que realmente afecta la parte gastrointestinal es la OH57. Esa es la última cepa con la que vamos a probar que el medio filtrante funcione. Y que digamos que estemos matando lo bueno y lo malo, no sabría decirte cómo sabemos si estamos matando lo bueno y lo malo, porque todo lo que nosotros estamos mirando es como la parte mala, que es lo que queremos observar. Ok. Bueno, pues yo creo que ya podemos dejar en paz a JD. Agradezcamos de nuevo con un aplauso para despedirle. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a todos por haber estado acá. La próxima semana es la Semana de la Enseñanza de la Física, así que están invitadísimos o invitadísimas a participar activamente. Por supuesto, no habrá coloquio, creo que tendremos uno después de la semana y ya está. Hasta la próxima, muchas gracias a nuestra monitora Zaira Pardo, a todos los que nos ayudaron. ¿Listo?